Es decir, ¿a quién corresponde al fin y al cabo en nuestra Constitución la facultad de conceder o la potestad de dar la gracia o de conceder los indultos? En primer lugar, nos lleva a la Constitución de 1869 y a la Ley del Indulto de 1870. En la exposición de motivos de la Ley de 1870 sobre el indulto o la gracia, dice que en el artículo 70 de la Constitución, leo textualmente, se otorga al rey la facultad de conceder los indultos. ¿Esto qué implica? Que el rey es quien tiene la facultad de conceder los indultos, ya sean totales o parciales. Vale. ¿Qué es la exposición de motivos? Para personas legas en derecho, la exposición de motivos es la introducción en toda norma de los fundamentos, motivaciones e intereses y objetivos de los legisladores a la hora de crear la norma. Es básicamente una exposición de los motivos que le han llevado a crear, en la cual se establece un marco jurídico político de la situación actual que nos ha llevado o que nos lleva a la creación de tal norma, por qué se utiliza tales expresiones o por qué tienen ese interés. Para mucha gente no es importante la exposición de motivos, sin embargo, no obstante, yo creo que es de vital importancia esta exposición de motivos, ya que es al fin y al cabo el objetivo básico de la norma. Entonces tenemos como punto 1 esta exposición de motivos que dice que en el artículo 70 de la Constitución del Estado se concede al rey la facultad de conceder los indultos. En el artículo 30 de esta misma norma de la Ley del Indulto de 1870 se establece textualmente lo siguiente: la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado del Consejo de Ministros. Es decir, decreto acordado y motivado del Consejo de Ministros. ¿Y el rey? ¿Por qué no aparece el rey en este momento cuando, según la exposición de motivos de la Ley del Indulto, es el rey quien tiene la facultad de conceder los indultos? Bueno, pues esta diatriba o esta confrontación teórica que parece haber entre el artículo 30 de la Constitución de la Ley de Indulto de 1870 y la exposición de motivos de la misma norma, no es tal confrontación, simplemente que, como hace Mario, hay que entender la situación que tenemos en ese momento en España, en la cual no hay rey y por tanto esa silla está vacía. Entonces, aunque la Constitución diga que así lo dice la de los 69, que el rey tiene la facultad de conceder los indultos, como no hay rey, las leyes que surgen a partir de esa Constitución tienen que afrontar la realidad, y la realidad es que no hay rey. Por tanto, ¿quién es el que debe hacerlo? Pues el Consejo de Ministros. Pero si hubiese rey, habría que cambiar esa norma y que ahí se introdujese el término monarquía, rey, facultad de conceder los indultos. No hay más, ¿vale? Eso respecto a la Ley del Indulto. Pero luego ya nos vamos a la Constitución de 1978. En la Constitución de 1978 hay que recordar que veníamos de la época de Franco, en las cuales que dejó al rey como monarca. Y por tanto había que delimitar, marcar, constreñir al máximo las atribuciones de la monarquía, para que la sociedad, el pueblo, supiese concretamente qué tiene potestad de hacer, qué debe hacer o qué cosas puede o no debe hacer. Vale. En el artículo 62 de esta Constitución de 1978, hoy vigente, se establecen efectivamente las definiciones de la concreción y precisión de las atribuciones constitucionales al rey. Y en su apartado F dice que debe expedir los decretos aprobados en Consejo de Ministros. Habla, como hemos dicho antes, en derecho las palabras son palabras y se utilizan porque se han querido utilizar. Es decir, cuando dice expedir, habla de expedir, no habla de otra palabra. Y ha querido concretamente referirse a expedir esa norma. Vale. Entonces, cuando se dice que el rey debe expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, debemos acordarnos de qué significa expedir. Según la RAE, la cultura hispánica tan gruesa en
lingüistas, expertos en la lengua y en definir al fin y al cabo las palabras, establecen que expedir no es más que equivale a dar curso, despachar, remitir, enviar, y por tanto el rey lo que debe hacer es enviar los decretos acordados en Consejo de Ministros al boletín oficial del Estado. Por tanto, el rey debe hacer simplemente labor de le llega el decreto, firma, envía. ¿Vale? No obstante, este mismo artículo 62 en su apartado I, si no recuerdo mal, efectivamente en su apartado I, dice que debe el rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. No habla de expedir, habla de ejercer. Y ejercer es una palabra totalmente diferente a expedir. Ejercer es mucho más grave, y por eso cuando se habla de indultos no se habla de expedir el indulto, se habla de ejercer el derecho al indulto por parte del rey. Es decir, ejercer. Y ejercer es practicar los actos propios a su oficio, facultad o profesión, o hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. ¿Vale? O sea que el rey, en los asuntos normales, cotidianos y habituales del gobierno, debe expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, pero en temas relacionados con los indultos, el rey debe ejercer la facultad. Es decir, debe decidir, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Otro elemento muy importante, ¿vale?, es el artículo 56 de la Constitución. Artículo 56 dice: el rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es decir, al fin y al cabo es de quien depende el funcionamiento regular de las instituciones. En este caso, actualmente, hoy, no tenemos un funcionamiento regular de las instituciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo, que ha emitido un informe sobre los indultos negativo, es decir, que no está para nada conforme con los indultos, mientras que tenemos un gobierno que sí está a favor de los indultos. Esta confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo es muy relevante, porque el indulto, en última instancia, lo que viene a hacer es alterar, romper, destruir la separación de poderes y poner por encima del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, por unos u otros motivos. Pero este es el hecho clave, que es poner por encima del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Entonces, esta confrontación solo la puede solventar el rey y el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de dirimir estas confrontaciones constitucionales, y por tanto el Tribunal Constitucional, antes de aprobar el indulto que se va a aprobar mañana, el Tribunal Constitucional debería acudir, no sé si de oficio, pero debería acudir, no, porque no sé, ahora mismo no sé si se puede, pero debería intervenir y hacer un análisis o un informe del conflicto constitucional que tenemos en este punto. ¿Por qué nadie en este santo país está diciendo estas cosas? Nadie se ha leído las normas, porque esto es una lectura de la norma. Igual que el artículo 102 de la Constitución establece en su apartado número 3, la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los artículos, a ninguno de los supuestos del presente artículo. Y habla de una prerrogativa real de gracia. Es decir, que los indultos dependen de una prerrogativa real, dependen del rey en última instancia. Estamos hablando de que el artículo 62, apartado I, dice ejercer el derecho de gracia. El rey debe ejercer, hacer uso, decidir al fin y al cabo sobre el derecho de gracia. El artículo 102 dice que es una prerrogativa real el derecho de gracia, y aquí todo el mundo se marca en el tema de expedir los decretos del Consejo de Ministros. ¿Pero por qué? Pues por una cuestión política, y porque en este país falta liderazgo, falta personas que salgan a la calle directamente y digan las cosas como tienen que decirlas. Falta capacidad de fuerza política, de que alguien diga las cosas como tienen que ser. ¿Por qué? Porque todo el mundo está callado porque tiene mucho que callar.
le tiene mucho que callar. Y en este país está lleno de golfos y de gentuza, gentuza, que no tiene valor a afrontar la situación. Estamos en una situación de ruptura nacional, que es lo más grave que ha habido en España durante muchos, muchos años. Y esto se solventa o se solventa. Y dice, no, ¿cuál es la solución? ¿Llevar a Mossos de Escuadra y al ejército a Cataluña? Pues tiene que ser, será. Lo que no puede ser es que un territorio español decida por sí mismo independizarse y aquí no pase nada. Y estén vejando al rey, vejando al presidente del gobierno, que por mucho que me caiga mal es el presidente del gobierno. Y me representa. Ya vale ya de insultos. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros porque habrá mucho más. Ahora os voy a traer, vamos, no sé si hoy o mañana, un vídeo sobre el transhumanismo y las consecuencias que tiene la vacunación, que es que esa es otra, que nadie habla de las consecuencias de la vacunación. Los seres humanos, las personas que se han vacunado, ¿siguen siendo personas? Dice, ¿pero qué dice este? ¿Siguen siendo personas? A lo mejor si ha habido una modificación del ADN, vas a ser un organismo genéticamente modificado. Y por tanto una cosa. Hay que analizarlo, hay que estudiar un poco las cosas y hay que ver las cosas. Así que nada, bueno, aquí os dejo y cualquier cosa me ponéis comentarios o lo que sea. Es decir,